El día de hoy vamos a hablar de qué son una estructura. Pues una estructura es un conjunto de elementos dispuestos de una forma ordenada, capaz de resistir las fuerzas que actúan sobre él. Las características de las estructuras son tres: resistente, estable y rígida. Pero ¿para qué sirve una estructura? Sirve para soportar pesos, para resistir fuerzas, servir de protección, cubrir espacios, almacenar materiales y por último alcanzar alturas en el espacio. Encontramos además de esto diferentes tipos de esfuerzo. Esfuerzo de tracción, que es el que nosotros ejercemos cuando jalamos de algo. El esfuerzo de flexión, que es cuando se dobla un objeto. El esfuerzo de torsión, cuando nosotros giramos de su posición natural. El esfuerzo de compresión, que es el que utilizan las casas en sus vigas y columnas, que el peso que ejerce hacia abajo gracias a la gravedad. Y por último el esfuerzo de cizalla, que es el mismo que nosotros encontramos en unas tijeras. Cuando les sometemos a un esfuerzo, ellas van a cortar. Existen dos tipos de esfuerzos: los esfuerzos naturales y los artificiales. En los naturales tenemos los paneles de las abejas, los diferentes cañones, algunos árboles. En las estructuras artificiales tenemos ejemplos como los campings, las grúas esas grandísimas que vemos en la calle. En la parte de los esfuerzos artificiales se dividen en tres: en las estructuras macizas, las estructuras laminadas o de carcasa y por último las estructuras de armadura o armazón, que estas se dividen también en tres: las entramadas, en las triangulares y en las colgadas. Vamos a mirar cada una de estas estructuras. Las estructuras macizas son esas estructuras muy pesadas y de gran volumen, formadas por una superficie ancha y resistentes para construir siempre una gran cantidad de material. En este tipo de estructuras podemos encontrar las pirámides o algunas represas. En las estructuras de armadura son las que están formadas por piezas alargadas, como pueden ser barras, tubos o pilares, unidos entre sí para formar una especie de esqueleto. Según la disposición de estos elementos las clasificamos en, como ya lo había dicho anteriormente, en estructuras entramadas, que forman una malla o un entramado de piezas verticales y horizontales que funcionan como elementos de soporte, como realizan nuestras casas. Estructuras trianguladas, que son la unión articulada de barras que forman triángulos. Son muy utilizadas debido a que son ligeras y resistentes. Un gran ejemplo de esto son los puentes. Por último, las estructuras colgadas. De estas tres subestructuras son las que parten en el peso de construcción mediante cables y se fijan a muros o torres. Algunos puentes colgantes, por ejemplo. Las estructuras laminadas o de carcasa son esas que están constituidas por láminas o paneles resistentes delgados que envuelven un objeto, formando una especie de caja, como la caja de nuestro computador de mesa. Esos son los diferentes tipos de estructuras y espero que les hubiera quedado muy claro. Adiós.